escucho bien? Ok, muy bien. Bueno, pues mi nombre es Salva Rosalía Núñez. Soy subdirectora académica del IP, coordinadora de posgrado. Y pues les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan a esta jornada de diálogos del Instituto de Pedagogía Crítica con motivo de el 8 de marzo, el Día de las Mujeres. Esta jornada tiene contemplada pues cuatro actividades con la cual iniciamos hoy con nuestra muy querida y estimada compañera Lenia, Lenia Chávez, quien nos va a estar comentando sobre totalitarismos, misoginia de Estado y crisis del capital, con ideas para la resistencia. Mañana sábado a las 10 de la mañana tendremos una conversación muy interesante con Alejandra Londoño, quien es de la Universidad de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia. El viernes 21 continuamos con el tema minerales estratégicos en la era de Trump, necroeconomía de los territorios, con Violeta Núñez Rodríguez de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y estaríamos cerrando el viernes 28 a las 6 de la tarde con el tema Las mujeres en la defensa de los territorios. Un tema súper importante, más en estos tiempos, con Patricia Mayorga, quien es Premio Internacional de Libertad de Prensa 2017. Entonces, esto es lo que hemos programado y a lo que les estamos invitando a todos y todas ustedes a que nos acompañen y podamos juntas, reflexionar sobre esto que está aconteciendo, ¿no? Y que no deberíamos tener que explicar ni justificar por qué es importante hacer estas reflexiones en torno a esta fecha emblemática para muchas de nosotras. Y bueno, como les digo, el hecho sigue siendo lugar común el que el hecho natural de nacer con determinado sexo continúa teniendo consecuencias graves para unos y para otros también, ¿verdad? Para unas y para todos, porque nos condena a una asignación diferenciada de funciones, a una socialización diferente. eh, y frecuentemente jerarquizada, ¿no? Entonces, la idea es estar combatiendo constantemente estas desigualdades que se siguen presentando como un resultado supuestamente natural, ¿no? De pertenecer a determinado sexo o elegir, ¿verdad? No pertenecer o no comportarse de acuerdo al sexo como con el que venimos al mundo y que la sociedad pretende encasillarnos, ¿no? En un esquema que nos limita y que nos impide desarrollarnos con plenitud. Entonces, desde el pensamiento crítico, pues es indispensable cuestionar todo aquello que nos oprime, develar esos mecanismos de poder, ¿verdad? Desde los que se oculta y se naturaliza esta represión y entender que estas situaciones pues no son independientes del sistema social y cultural y económico en el que vivimos, ¿no? Ya muchas feministas han trabajado este asunto de la relación que existe entre el capitalismo y el trabajo reproductivo, frecuentemente pasado por alto, ¿no? E invisibilizado de la mitad del género humano, de la mitad de la población en el mundo. Entonces, con estas consideraciones generales que no tendríamos que explicar, ¿verdad? Sino que esperaríamos que ya estuvieran
que ya estuvieran quedando en una parte de nuestra historia. Vemos que contrariamente a eso, ¿no? A partir de este fenómeno de resurgimiento del movimiento feminista a nivel mundial, ¿no? Con el Me Too y todas las demás actividades que tienden a develar las formas de opresión para todos y para todas, es que también resurgen aquellos esfuerzos por aplastar este movimiento y por imponernos pensamientos regresivos que nos llevan pues otra vez a tener que estar siempre, siempre alertas para combatir todos estos esfuerzos de las fuerzas conservadoras por remitirnos otra vez, ¿no? A la cocina, como es ilusión de muchos en la actualidad. Entonces, estamos viendo este resurgir de las misoginias y creemos que es muy, muy importante estar muy alertas en este sentido y como Instituto de Pedagogía Crítica, pues es algo que no podemos dejar pasar desapercibido, pero también nos toca pues vislumbrar estrategias de resistencia que nos permitan avisorar un camino más esperanzador, ¿no? Para todos y para todas. Entonces, pues no quiero abundar más, ¿verdad? Este tema nos lo va a contextualizar ampliamente nuestra querida Lenia y pues le cedo la palabra para disfrutar de sus reflexiones siempre muy interesantes y de sus análisis muy, muy acuciosos y que nos dejan mucho para reflexionar. Pues bienvenidos, bienvenidas y pues vamos a conversar sobre estos temas tan interesantes. Adelante, en línea, muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Y pues buenas tardes a todas, a todos, a todos quienes aquí nos acompañan. Pues sí, como decía Alba, la idea es hoy reflexionar sobre el avance de las opciones de extrema derecha que estamos viendo, pues básicamente en Europa y en nuestro continente. eh, pero que tienen relación con otros fenómenos del mundo. Y bueno, pues nos interesa reflexionar por esto en principio, porque este avance promueve una misoginia, ¿no? Y el racismo. eh, y, y cuando, bueno, promueve y ya está avivando, de hecho, estas ideologías que pudiéramos llamar andro blanco supremacistas. Y cuando llegan al poder estas formaciones políticas, pues esto se traduce en un antifeminismo de Estado, ¿no? Lo que algunas autoras como Verónica Gago llaman una restauración patriarcal, es decir, pues una derogación de derechos y una destrucción de las instituciones que se venían encargando de garantizar estos derechos, ¿no? Y pues la llegada al poder de Donald Trump pues ha avivado los ánimos antifeministas en todo el continente, y Chihuahua pues no es la excepción, ¿no? Ya lo vimos este 8 de marzo en cómo bueno, pues el gobierno del estado significó a las mujeres como peligrosas, ¿no? Y entonces había que proteger al estado de las mujeres con un muro de metal. Em, pero estos procesos fascistas pues tienen su correlato en el sur global y se manifiestan pues en las violencias que pueden llegar a ser genocidas, que se están generalizando en nuestros territorios. Y pues un ejemplo claro y horrendo de esto, pues es, bueno, esto que se ha difundido en días recientes del hallazgo de un campo de exterminio en Jalisco, uno de los más de 150 que se han localizado en nuestro país desde hace varios años. Entonces, bueno, quiero contestar tres preguntas o intentarlo. La primera es: ¿por qué avanza la extrema derecha?
La segunda es por qué ha significado como sus enemigos a las feministas y a les migrantes pobres. Y la tercera, pues sería, ¿qué nos puede aportar el movimiento feminista en su diálogo con otros movimientos sociales del sur global para enfrentar este avance de los totalitarismos? Porque, bueno, después de todo, la sostenibilidad de la vida en un sentido amplio de la red de todos los seres vivos, pero además de la vida humana en todas sus dimensiones, pues es el reto principal de nuestra sociedad. Y antes de empezar, quiero poner sobre la mesa bueno, la octava tesis de Walter Benjamin sobre el concepto de la historia, que hace algunas semanas nuestra compañera Nitia nos recordaba a propósito de la llegada al poder de Donald Trump, ¿no? Y esta tesis dice: la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que ahora vivimos es en verdad la regla. El concepto de historia al que lleguemos debe resultar coherente con ello. Promover el verdadero estado de excepción se nos presentará entonces como nuestra tarea, y eso mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. Y esto me parece muy importante porque pensar que la lucha contra los fascismos del siglo XXI, bueno, pensar los fascismos del siglo XXI como una regresión histórica y que entonces nuestra tarea sería restaurar el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar, la democracia, que han sido desmanteladas o que están siendo desmanteladas, pues es pensar como si la norma fuera esa, como si hubiéramos conquistado un estadio civilizatorio en el tránsito lineal por la historia, y entonces pues hay que defenderlo. Y pues si pensamos en todo esto, que el neoliberalismo y el totalitarismo son la regla en toda la historia del capitalismo. Y lo que tenemos que hacer entonces es generar lo que Freire llamó un inédito viable, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que, que el gobierno que representa a Donald Trump es un proceso fascista por la política económica que está poniendo en marcha y porque se legitima atacando a las resistencias con narrativas restauracionistas, ¿no? Que aglutinan a su base en torno a un miedo inmunitario a supuestas amenazas internas y externas. Eh, a ver, se han hecho en estos días muchas comparaciones entre Hitler y Trump, ¿no? Y estas comparaciones, pues generalmente hablan de como de política, ¿no? De decisiones políticas, pero casi no se habla de lo económico y de otras cosas. Por ejemplo, no se dice que cuando se instauró el autodenominado Tercer Reich, la conciencia anticapitalista en Europa estaba muy difundida entre la clase obrera. Los sindicatos eran fuertes, le disputaban al capital la distribución de la riqueza que producía la sociedad, ¿no? Hoy, los movimientos antirracistas y antifeministas eh, hace mucho que superaron sus versiones liberales. Eso no quiere decir que no sigan existiendo sus versiones liberales, pero han estado haciendo un diálogo con otros movimientos, y en este diálogo muchos movimientos pues están llegando desde hace años a la conclusión de que eh, pues es de que su opresión, sus opresiones y sus explotaciones tienen que ver directamente con el capitalismo. Entonces se está generando una conciencia anticapitalista bastante extendida, aunque a lo mejor no está organizada con formas centrales como los partidos, o no tiene una teoría marxista, eh, como o sea, o no está respaldada pues como en el estudio de una teoría marxista, pero hay una conciencia anticapitalista muy extendida, y además estos movimientos han creado instituciones dentro del Estado que se están encargando de redistribuir la riqueza pública hacia sectores de la población pues históricamente
más explotados, más vulnerados, ¿no? O sea, estos movimientos le están disputando al capital el control de esa riqueza, es la parte de la riqueza social que se considera pública. Se la están disputando y lo han estado redistribuyendo, ¿no? Por otra parte, se habla de que el odio racial a los judíos fue el motivo del genocidio nazi del siglo XX, ¿no? Y entonces ahora se piensa, cuando se hace la comparación, se dice hay un odio racial en la derecha, la extrema derecha estadounidense, y por eso están maltratando y acusando de todos los males a las personas migrantes de América Latina, ¿no? Eh, bueno, esa ideología racista existió entonces y existe, pero más bien es una ideología que se explota, pero no es la razón por la cual hemos sido significados como enemigos. Hay algo más profundo. En la época nazi, en Alemania en específico, la comunidad judía, bueno, gran parte de ella pertenecía a las clases trabajadoras, estaba organizada en sindicatos, había intelectuales judíos que producían teoría socialista, había también familias judías que financiaban proyectos socialistas, ¿no? Entonces, no fue solo el odio racial, ¿no? Sino que había una amenaza política y una amenaza económica concreta, que es el mismo caso que ahora, ¿no? Igual que el señor Trump, pues el gobierno, bueno, igual que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno nazi puso aranceles a las importaciones, al grado de que sufrieron escasez y tuvieron que racionar productos básicos. Diríase que el Tercer Reich fue la primera motosierra de la historia, porque también aumentó la jornada laboral, disolvió los poderes, la división de poderes, privatizó bancos, bancos y empresas que eran estatales, eh, eh, y incluso disolvió las empresas de poco capital, las pequeñas empresas, y le dio sus activos a las grandes empresas. eh, y bueno, estas grandes empresas, los oligarcas, apoyaron al Tercer Reich. Ahora se dice que esas empresas pues movilizaron la producción armamentista, pero pues es otra más de las hipocresías de la derecha, porque la producción armamentista se financió con deuda pública que les compraron pues a los capitalistas financieros, a los grandes capitalistas financieros de Gran Bretaña, ¿no? Y pues lo mismo hacen ahora para militarizarse los países de Europa y de Estados Unidos, financian con deuda pública, ¿no? Entonces, bueno. Hay muchas comparaciones que se pueden hacer. Creo que quizá otra interesante sería, ya saben, sabemos que hay una narrativa de que los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra, fueron a salvar a Europa, pero pues no se cuenta que en realidad pues fue el ejército soviético el que fue a salvar a Europa, pero ese no es el punto es que Hitler pudo avanzar por tanto tiempo, tanto tiempo y por varios países europeos y matar a tantas personas europeas porque le apostaron a que podría invadir Rusia. Esa era la apuesta de los oligarcas occidentales y no importaba cuántas vidas se perdieran con tal de que se pudiera invadir, bueno, a la entonces URSS, Unión Soviética, ¿no? Y bueno, ahora igual están intentando invadir Rusia, quizás por razones distintas. Tal vez en aquel entonces era más un asunto de desarticular el proyecto socialista y ahora tiene pues más que ver con, digo, evidentemente ahora no hay proyecto socialista en Rusia y tiene más que ver con recursos naturales, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, lo que quiero decir es, este es un gobierno fascista, pero este gobierno fascista de Estados Unidos y los procesos fascistas en Occidente tienen un correlato en el sur global, que es el neoliberalismo in extremis, ¿no? Que es lo que aquí Menvé llamó el gobierno privado indirecto, que
toma el control por técnicas necropolíticas, ¿no? Y entonces vemos cómo, pues, desde siempre, desde que empezó el colonialismo, sinónimo de capitalismo casi, eh, Oye, de ahí saqué lo de los oprimidos. bueno, proyectos extractivistas en el sur global, pero estos se han intensificado y la violencia que traen consigo también se han intensificado en el periodo neoliberal. Y pues no sé, no, en los medios occidentales no se ve que hay un gran genocidio en el Congo desde hace algunos años. Hay 40 millones de desplazados, o sea, hay millones de personas que han perdido la vida, hay niños que están siendo reclutados por los paramilitares. O sea, es un desastre humanitario y todo es por el coltán, ¿no? Eh, y en México, digo México como ejemplo, pero sucede en todos nuestros países, pues esto que el gobierno ha llamado el crimen organizado, antes narco, eh, pues no solo se dedica al narco, hay una página de investigación periodística que se llama ¿Dónde van los desaparecidos? Y si ustedes lo revisan, se darán cuenta de la diversificación de actividades, de giros económicos a los que se dedica el crimen organizado, ¿no? Entonces vemos que no solo se dedica a la droga, sino que se dedica, por ejemplo, a la agricultura extensiva y están sembrando aguacate y tomate y berries, pero también se dedica a talar madera ilegalmente y a venderla, pero también se dedica a abrirles los caminos a otros empresas, a otras empresas ilegales taladoras o a mineras para que puedan sacar el mineral sin, pues sin reportarlo y sin pagar impuestos. Y eso a pesar de que desde hace años muchas mineras en México no pagan impuestos. Eh, por ahí circula una lista prácticamente oficial de cuáles son ellas, pero hace poco en el Plan México pues también se anunció una exención del 95% a las mineras, ¿no? Entonces, pero también secuestran personas para trabajar en todas estas actividades y sería el caso de estos campos de exterminio donde vemos que los secuestran para hacerlos trabajar en condiciones de esclavitud, ¿no? Prácticamente. E incluso en algunos lugares de nuestro país ya se ha reportado que el crimen organizado está extrayendo mineral ellos mismos, ¿no? Entonces, ahora se habla de que los países como el nuestro, como el Congo, bueno, tenemos la maldición de los recursos naturales y que por eso pues, nos someten a esta explotación con todas sus violencias. Pero ¿ustedes creen que en Europa no hay minerales? Es cierto que muchas de las minas que se habían explotado en el siglo XIX y XX están agotadas, pero hace mucho que no se hacía prospección minera en Europa. El año pasado se aprobó una nueva ley porque además poner una mina en Europa era un proceso que llevaba 10 años. Era una inversión poco rentable por el tiempo y por todo lo que había que invertir, pues en todo lo necesario para no contaminar el ambiente, ¿no? Y para disminuir el impacto socioambiental. Se acaba de aprobar una nueva ley que va a permitir agilizar todo eso. Y entonces están empezando a hacer prospecciones y por supuesto que han encontrado coltán, por supuesto que han encontrado tierras raras. Apenas empieza, pero van a seguirla haciendo. Y ya, pues cuando se plante, ya se han hecho algunas concesiones y ya la gente de Europa también está protestando porque sabe todo lo que eso implica. Y digo esto por lo siguiente, porque ¿cuánto les costaría a las empresas mineras pagar todo lo que tienen que pagar en Europa por poner una mina? Pues muchísimo, ¿no? Entonces, digamos que el concepto de extractivismo es necesario ampliarlo. Bueno, ya muchos teóricos están hablando de esto. Ahora se habla de extracción de valor no reconocida, porque no solo se trata de extraer materias primas que solo se paga impuestos por una parte de ella y la otra no se reporta,
pero también es desplazar a la gente de su territorio, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir desplazar a la gente de su territorio para hacer agricultura extensiva, ya sea de droga o de otra cosa? Pues significa que esa gente sufre un proceso de proletarización como al principio del capitalismo en el siglo XV-XVI. Pero esa tierra, esos territorios de esas personas habían sido hogar y medio de sustento para muchas generaciones anteriores y lo seguirían siendo, estaba previsto que lo siguieran siendo para muchas posteriores. Digamos 10 antes y 10 después. Si los capitalistas pagaran por esa tierra, la compraran a precio de mercado, digamos, pero multiplicado por esas 20 generaciones, de modo que a esas 20 generaciones se les indemnice por la pérdida de su hogar y por la pérdida de su fuente de sustento, pues no hay fortuna capitalista que pague eso, ¿no? Y eso nos da una idea de a cuánto asciende el valor eh, no reconocido que entra al circuito del capital. Y hay otras formas que podríamos decir, bueno, yo la llamo como capitalización destructiva, que ya no es solo apropiarse de algo que va a servir para reproducir capital, sino evitar pagar y entonces evitar pagar costos, por ejemplo, de cuidado medioambiental. Y entonces destruir, hay una capitalización destructiva, digámoslo así, ¿no? Pues son todos los animales que mueren porque está contaminado, todas las personas que enferman porque está contaminado, por ejemplo, los migrantes indígenas que son desplazados y entonces llegan a las ciudades, pero tienen trabajos que no entran, bueno, sin contratos laborales, sin derechos. O sea, todo eso se suma al capital originario que extraen de nuestros territorios los capitalistas, ¿no? Entonces, esto es absolutamente necesario para que exista el capitalismo porque por su forma de funcionar, pues el capitalismo se trata de tener ventaja, de tratar de destruir a la competencia para ir haciendo el monopolio, para ir teniendo el monopolio de los mercados. Y esto cuando llega un punto de inflexión en que ya no es posible que los monopolios seguir concentrando riqueza porque o ya no hay a quien, a quien robarle o ya el poder adquisitivo de la gente ha disminuido y ya el mercado entonces disminuye. Entonces es lo que llamamos una crisis de concentración, empieza a disminuir la tasa de ganancia y pues eso ya no tiene sentido para el capitalismo. ¿Cómo se han evitado estas crisis por concentración? Pues con el extractivismo. Y como la concentración cada vez es más severa por la financiarización que la facilita, entonces el extractivismo cada vez es más severo, cada vez hay más violencia, ¿no? Bueno, entonces lo que varias teóricas feministas han propuesto es la verdadera contradicción en el capitalismo es entre reproducción del capital o reproducción de la vida. Y entonces esto tiene una serie de implicaciones, eh, porque quizás la forma o sea, quizás no es tan importante, además no es viable en este momento un proyecto de tomar el control del Estado para desde ahí reorganizar la economía de formas más, que permitan reproducir nuestra vida en un sentido amplio. Y por eso se hace necesario como una propuesta radical. Y esa propuesta radical es la que está emergiendo de los feminismos y otros movimientos del sur global. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos identifican como el adversario? Bueno, en primer lugar, bueno, ya había dicho porque estos movimientos, el feminismo y otros, han construido una red de producción de conocimiento que nos ha permitido entender mucho mejor cómo funciona el capital. Y
cuál es su alimento principal, ¿no? Y su alimento principal no necesariamente es la explotación del trabajo asalariado, sino la extracción, digamos, que desde nuestra perspectiva es ilegítima, ¿no? Em, Somos enemigas del capital por estas políticas e instituciones de redistribución de la riqueza pública que hemos creado en las sociedades occidentales. Somos enemigas del capital porque eh, el movimiento feminista es el único movimiento en la actualidad y bueno, y en toda la historia de la modernidad que ha logrado conjuntar a cientos de miles de personas que, por ejemplo, acuden de forma espontánea a las marchas del 8M y no necesitan una organización centralizada como en forma partido para poder hacer lo que se está haciendo en las instituciones, pero también en las comunidades. O sea, en las marchas del 8M no hay autobuses, más que los por ejemplo, bueno, en la de México, de las que quieren ir a la marcha de México y van de otros estados. Pero en general no se ven autobuses y eso con la pena, pero ni Andrés Manuel López Obrador lo hizo en su momento, ¿no? Eh, También porque la denuncia de la misoginia, bueno, de la violencia contra las mujeres y lo que está revelando es cómo funcionan esas redes de poder criminal que están cooptando al Estado, ¿no? Eh, por un lado, haber esa cooptación del Estado por parte de, pues de la economía ilegal eh, tiene consecuencias para las mujeres porque muchos agresores aprovechan la impunidad que prevalece y a lo mejor tienen amigos pues que forman parte de esas redes de impunidad y que eso les facilita disputar el poder a las mujeres que los denuncian, ¿no? Y disputarles, por ejemplo, la custodia de los hijos. O sea, hay muchas mujeres que han solicitado refugio político en Estados Unidos en los últimos años. Lo hacen porque están amenazadas por sus agresores y sus hijos también están amenazados por sus agresores y no creen que vayan a poder evitar los daños dada la colusión con gente que está relacionada con el crimen, ¿no? Entonces, se está poniendo como de manifiesto todas esas redes con las denuncias. Por otro lado, las mujeres hemos estado sosteniendo la vida de los más desposeídos. Las mujeres alimentan a los migrantes que viajan en la Bestia, por ejemplo. Las mujeres atienden los comedores comunitarios. Las mujeres atienden los programas de atención a diversos tipos de violencia, no solo de género que permiten pues que el tejido social no termine de romperse, ¿no? El apoyo psicológico, eh, todo esto, incluso los proyectos como pues, por ejemplo, de creatividad, de eh, proyectos que son comunitarios y que mucha gente no podría tener acceso a ellos, pues las mujeres los están gestionando y consiguiendo los presupuestos para esto, ¿no? Eh, Se dice que si solo las mujeres hubieran votado, pues no habría ganado Milei, ¿no? También, por ejemplo, pensemos en el caso de Giselle Pelicot, esta mujer francesa que era, ¿cómo se dice? Narcotizada por su esposo para que la violaran muchos otros hombres. Y Giselle decide hacer público su caso y ella no lo hace solo para buscar justicia en su caso, sí, sino que desde el principio dijo yo, esto no es fácil. Ya pasé varios años de mi vida en esa violencia y ahora podría tal vez buscar retirarme tranquila, alejarme de las agresiones.
pero lo hago por las otras mujeres y por las que vienen adelante. Es decir, las mujeres estamos haciendo una serie de cosas para las nuevas generaciones y para las otras mujeres, y no solo mujeres, para las infancias y pues para la sociedad en general, y estamos haciendo de formas comunitarias. O sea, todos esos agenciamientos no tienen una lógica capitalista, no tienen una lógica de lo hacemos solo si conseguimos el dinero para hacerlo, ¿no? Sino que primero lo hacemos y ya veremos cómo eh, pagamos lo que se necesite, ¿no? Pero entonces, el- las mujeres están haciendo muchos agenciamientos en una lógica comunitaria. Y eso pues cuestiona esta idea del capitalismo de que se supone que todo tiene que pasar por la lógica del negocio, ¿no? Eh, ahora, pues está por ahí la pregunta de eh, ¿por qué las opciones de izquierda que no son feministas, pues no logran aglutinar a la sociedad, para sacar adelante un proyecto político de izquierdas? Y bueno, pues creo que hay mucho que decir ahí. Uno de los factores quizás sea pues la misma lógica del Estado Nacional y de los partidos, que los partidos pues para llegar al poder necesitan votos, y para tener votos pues necesitan convertirse como en una mercancía para conseguir el mayor número de votos, y pueden cambiar sus proyectos según calculen que tal o cual sector de la población les va a poder votar con cierta plataforma. Entonces, a veces desde la izquierda surgen críticas de que por culpa del feminismo hemos dividido a la izquierda, y las críticas que vienen desde siempre, pero ahora le llaman wokismo, y y que los partidos de izquierda están enfocados en reivindicaciones del wokismo, y no en las reivindicaciones, por ejemplo, de derechos laborales. Entonces, ahí, ¿qué puede hacer un partido progresista? Eh, es decir, pues entra en esta lógica de si más mujeres me van a votar por tener este programa, con agenda feminista, con agenda de diversidad sexual, pues entonces eso es lo que me va a llevar al poder. Bueno, esa es una parte, pero también la lógica del Estado crea una subjetividad ciudadana que piensa que el Estado es el que tiene que arreglar todos los problemas, ¿no? Y que pues si acaso contribuiremos votando o participando en consultas ciudadanas, o en el mejor de los casos participando en un sindicato, o en un movimiento que haga eh, litigio estratégico, yo qué sé. Pero la lógica del Estado Nacional, digamos que produce una subjetividad que no, pues en la que no parece necesario tener corresponsabilidad los unos con los otros para una buena vida, ¿no? Entonces, también la forma de hacer política feminista está cultivando esa corresponsabilidad en la escala vincular, en la escala de más abajo, de entre las personas, ¿no? Y eso pues luego se reproduce a escala más grande, y no, o sea, es de abajo hacia arriba, mientras que la lógica del partido que busca dirigir al Estado es lógica de arriba hacia abajo, ¿no? Em, Otro punto podría ser también que estas opciones de la izquierda, pues no, en unas circunstancias en las que ya los varones, por razones capitalistas, no pueden aspirar a ser ese paterfamilia, proveedor, y que pueda controlar a través del dinero, porque pues la mayoría de los hombres a veces no pueden ni sostenerse a sí mismos, igual que las mujeres, pues, ¿no? O sea, todos estamos precarizados. Eh, entonces, pero los hombres no están generando
una opción de futuro para los hombres de las próximas generaciones, que les permita valorarse como hombres en una lógica que no incluya, digamos, los valores capitalistas de tener dinero y tener poder. Ellos no están generando eso para las juventudes y por eso las juventudes, los hombres muy jóvenes, están votando a las derechas, ¿no? A ver si así recuperan eso que han perdido por el neoliberalismo, no por el feminismo. Entonces, bueno, más o menos para no extenderme tanto, mm, creo que podríamos pasar, antes de pasar a hablar de las propuestas, eh, nada más indicar algunos obstáculos, ¿no? Que tenemos, pues, los movimientos anticapitalistas en general. Creo que el feminismo es un movimiento, ha devenido un movimiento anticapitalista, incluso sin planteárselo e incluso sin teorizarlo ni nada, ¿no? Por esto que les decía al principio. Entonces, uno de los problemas de los obstáculos que tienen todos estos movimientos anticapitalistas es la desterritorialización. Y aquí, por supuesto, me estoy refiriendo a la pérdida de territorios comunales, pero también a la pérdida del espacio físico en el cual podemos formar comunidad, podemos sentirnos parte de una comunidad que se reconoce mutuamente como sujetas, como humanas, humanes, y pues que tiene agenciamientos comunes. Estamos perdiendo el espacio por la lógica de la comunidad virtual, ¿no? Y ya se han hecho estudios de cómo vivir solo en la comunidad virtual polariza la ideología de las personas, intensifica pues, la misoginia, el machismo. Y pues bueno, desde hace tiempo se había detectado cómo las bases sociales de la derecha mm, se nutren o se forman en la manósfera o la machósfera digital. Eh, pero no es solo eso, sino que también cuando uno convive en físico, hay la emoción y la investidura emocional del otro es más intensa. El compromiso con el otro, entran en juego, bueno, otras cosas. Entonces, tenemos el problema de la desterritorialización y eso implica como una especie de alienación de nuestro cuerpo y de nuestra fuerza vital. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer y qué nos dice el, el feminismo? Bueno, eh, necesitamos una política de cuerpos presentes. Creo que aunque lo digital, por supuesto, no estoy diciendo que lo abandonemos, por supuesto, porque nos ha permitido hacer muchas cosas, hacer comunidades más amplias, compartir conocimientos que de otra forma no se podrían compartir, eh, en fin, ¿no? Pero también necesitamos esto de los cuerpos presentes, eh, porque además el espacio ocupado por cuerpos presentes puede disponer de tiempo de escucha, ¿no? Porque aquí podemos estar en un espacio físico platicando de algo y cada quien quiere decir algo y pues nos terminamos la plática hasta que terminemos, ¿no? Y mientras que en los espacios digitales está más restringido el espacio, el tiempo para la escucha, pues, ¿no? Eh, entonces la escucha también es importante, el diálogo para construir juntos tanto lecturas de la realidad como ideas de agenciamiento transformador. Número dos, necesitamos una política ontológica. O sea, ya el feminismo viene.
promoviendo desde hace rato una política ontológica, es decir, una política de ponerle nombre a las cosas. Lo que no se nombra no existe, por un lado, pero también hay que cambiarle el nombre a ciertas cosas porque la violencia familiar no es solo violencia familiar, sino es violencia ejercida por los hombres contra el resto de los miembros de la familia. Entonces, violencia de género, ¿no? Por ejemplo. Eh, eh, Darle especificidad, ¿no? Pero no solo eso, esta política ontológica ya es practicada por el feminismo, pero también es necesario pues poner a circular otras categorías importantes. Por ejemplo, la palabra explotación prácticamente desapareció del debate público y solo se quedó para referirnos a explotación de materias primas, por ejemplo, ¿no? Eh, Y esa palabra desapareció y entonces eso nos impide pensar los procesos de explotación no solo laboral, sino, por ejemplo, la explotación emocional de las mujeres en sus trabajos de cuidado, este, mm, en fin, ¿no? Entonces poner a circular esos nombres, darle especificidad, tener categorías creativas y estar muy atentas, atentos, atentes, porque esas categorías que nos sirven para para construir nuestra visión del mundo y convencer a otras personas de que la compartan con nosotros, pues en algún momento van a ser capturadas eh, pues por el poder hegemónico. Y pues para ejemplo, podríamos decir, esta categoría de, mm, bueno, pues, o sea, la noción de feminismo que se reduce solo como a un feminismo liberal o un feminismo solo de cuotas de género y que no profundiza, es decir, o a que las mujeres podamos ingresar al mercado laboral, ¿no? Y entonces ahí se da como una especie de aplanamiento, se dice, pierde profundidad la noción del feminismo, por ejemplo, ¿no? Este, mm, por ejemplo, el caso de lo woke es un ejemplo muy interesante porque, bueno, pues desde hace años la derecha viene significando como woke al feminismo y al antirracismo, por ejemplo, Agustín Laje, ¿no? Y es muy interesante cómo este discurso seduce también a los hombres de la izquierda, a algunos hombres de la izquierda, ¿no? Y también dicen que la izquierda está fracasando porque se volvió woke, ¿no? Entonces ahí esa noción de woke que sirvió en los Estados Unidos sobre todo, creo que más allá que acá, ¿no? Pues para dar identidad al movimiento antirracista, esa noción ya está capturada, porque ya no sirve para aglutinar a la resistencia. Entonces hay que cambiarla, hay que buscar otra, hay que estar atentos con las capturas. Eh, Otra tarea que tenemos, creo yo, es difundir nuestras victorias, porque tenemos victorias, ¿no? Es decir, hace algunos días la disolución de algunas instituciones em, que garantizaban derechos para las mujeres en Argentina. eh, en el ministerio, bueno, en lo que fue el Ministerio de las Mujeres, se pudo detener por litigio estratégico. Hace algunas semanas se le pudo exigir a un diputado en México, mediante litigio estratégico, fue demandado por sus votantes por haber votado en contra de los derechos de la disidencia sexogenérica. Y entonces cambió su voto. Entonces, tenemos victorias, ¿no? Las mujeres kurdas en Siria, eh, bueno, el caso de Siria es muy interesante porque en medio de la violencia más espantosa que hay en Medio Oriente, pues ellas, igual que los zapatistas,
la necesidad las ha obligado a formar una comunidad horizontal, ¿no? Y una economía horizontal. Entonces, las mujeres kurdas han negociado con sus compañeros y, bueno, han construido una estructura de asambleas, ¿no? Desde las asambleas de barrio hasta... Todo se discute en asambleas y va subiendo desde abajo hacia arriba. Pero en cada una de las instancias de gobernanza que ellos y ellas tienen y ellas, los titulares siempre son un hombre y una mujer. En los municipios hay una presidenta municipal y un presidente municipal. Hay un general y una generala de tal división del ejército. Hay un presidente, o bueno, no sé cómo se llama el caso, pero un administrador de los recursos hídricos y una administradora. Y entonces, pues ese es un ejemplo muy interesante porque como la crisis, seguramente la crisis en la que estamos se va a intensificar y nos vamos a tener que movilizar tarde o temprano y vamos a tener que hacer alianzas con los compañeros, bueno, pues las alianzas van a estar condicionadas a eso, ¿no? Por ejemplo. Y ya podemos ir condicionando eso en los partidos, en los sindicatos, nada de que solo hay un delegado, que haya un delegado y una delegada, ¿no? Este, por ejemplo, bueno, ahí nos dan una idea interesante. Em, entonces, decía, tenemos que difundir nuestras victorias en los espacios de diálogo como este, en los espacios virtuales, en el periodismo que está comprometido con el proyecto antipatriarcal. Tenemos que hablar de todo esto, ¿no? De las mujeres Rarámuri que hicieron una cooperativa para procesar manzana y son solo mujeres, ¿no? Y tienen su empresa cooperativa. O sea, todas estas victorias es necesario que las podamos tener tan presentes como las derrotas o las amenazas, ¿no? Em, Tampoco se trata de dormirnos en nuestros laureles, claro está. Por otro lado, necesitamos circuitos económicos que en alguna medida escapen a la lógica del capital. Y esto no es utópico. O sea, en Argentina es un ejemplo muy interesante porque han hecho circuitos de cooperativas, y que alguien se encarga como de centralizar la información de que, a ver, en esta área hay una empresita que produce esto otro, o sea, tienen como un catálogo de productos. Y la gente hace sus pedidos. Bueno, en México también hay de este tipo de agenciamientos. Y los productores un día de la semana llevan ahí pues al lugar donde se gestionan sus productos que han sido encargados previamente por consumidores y consumidoras y entonces llegan a comprar, ¿no? Y esos, pues ahí estamos consumiendo fuera de los monopolios del capital, por ejemplo. Pero también tiene que ver, por ejemplo, con que podamos aprender a reparar, a reparar todos los aparatos que se descomponen por obsolescencia programada, eh, y para no seguir comprándole al capital ese fraude que es la obsolescencia programada y que además produce montones de basura, pues que solo se acumulan o en el océano o en África, ¿no? O en el desierto de Atacama. Pero entonces también necesitamos hacer eso. También hay agenciamientos en México de propiedad colectiva de espacios para la vivienda, de gente que se reúne para comprar en colectivo un terreno y construir en colectivo sus departamentos, su condominio, ¿no? Eh, bueno, nos está invadiendo estos capitales inmobiliarios, ¿no? Estos fondos de inversión inmobiliaria, pero a ver, ¿qué podemos hacer? Otro agenciamiento importante es la memoria histórica. La memoria histórica y no solo feminista, sino de las comunidades en general.
En Colombia pues tienen, bueno, lo vamos a ver mañana, de hecho, con Alejandra, proyectos de memoria histórica que han revisado pues la memoria histórica de las comunidades afrodescendientes, eh, y esos procesos son equivalentes o funcionan con la misma lógica de la justicia restaurativa y con la misma lógica de la terapia eh, para trauma por violencia, ¿no? ¿Y cuál es esta lógica? Esta lógica es, a ver, pasó algo que me ha dejado significado, no solo ante mí mismo, sino ante la comunidad, como como una persona impotente que no puede defenderse o de la violencia o de la explotación no puede salir de la pobreza, ¿no? Entonces hay que revisar por qué. Entonces, cuando construimos ese conocimiento de por qué, es cierto que pasamos por el proceso de mm, aceptar que hemos sido víctimas de la violencia y de la explotación, pero ese punto es importante para luego pasar a la siguiente etapa, que bueno, en terapia le dicen de sobreviviente, pero en lo social podríamos decir, para poder pasar al proceso instituyente, en el sentido de cobrar conciencia de que prácticamente no fue mi culpa, no soy insuficiente. Entonces me instituyo como comunidad, nos instituimos pues como comunidad política, para ahora resistirnos a todo eso que por años nos estuvo este, agrediendo y explotando, ¿no? Y estos procesos pues los han hecho estas comunidades que les decía, afrodescendientes en Colombia, pero también las comunidades indígenas en Guatemala. eh, y son estos procesos, además de memoria histórica, de reconstrucción de memoria histórica, siempre tienen un proyecto de futuro porque están pensados para que las siguientes generaciones no padezcan lo mismo que padecieron las que ahorita están pensando en esto. Entonces son proyectos instituyentes, nos instituyen como sujetos políticos, tanto individuales como colectivos. Eh, También necesitamos volver a mm, apropiarnos del conocimiento científico, porque ha habido un distanciamiento entre los movimientos antihegemónicos y el conocimiento científico en muchísimas áreas. En algunas, esta de comprender al capitalismo no, pero en muchas otras sí. Incluso un desprecio por el conocimiento científico, ¿no? Un desprecio por la teoría. Y esto, pues es decir, esto impide, por ejemplo, a los movimientos, a los que están actuando, a los activistas, a las activistas, impide hacerles demandas a las personas científicas o investigadoras de qué necesitan para poder actuar sobre la realidad. Impide a los movimientos que les demanden producir el conocimiento que necesita la comunidad antihegemónica. Eh, Y bueno, pues un caso paradigmático o preocupante, pues es el de la tecnología, que esa es otra cosa que necesitamos, apropiarnos de las herramientas tecnológicas. Eh, Cuando estaban desmantelando las instituciones argentinas, ahora con mi ley, los hackers se pusieron de acuerdo y convocaron a todos los que tenían un poco de conocimiento sobre Linux y así. Y entre todos hicieron el respaldo de todas las bases de información que había en esas instituciones y se subieron a Internet. O sea, todo lo que, o sea, parte de la desmantelación de la institución, pues fue la destrucción de información que era valiosa por muchas razones, ¿no? Y ellos la respaldaron. Entonces necesitamos también apropiarnos de herramientas tecnológicas y pues aprender a programar, porque ¿no? Sí, no aprendimos a programar cuando ya llegó a nuestra vida la inteligencia artificial. Entonces, eso es importante. Ahora, en cuanto al conocimiento científico, claro, no es solo una cuestión como moral o ideológica, sino que el mismo funcionamiento, pues, de toda la sociedad capitalista, que tiene una lógica empresarial, que
aspira o tiene como primera preocupación reducir los riesgos de pérdida, ¿no? Entonces, eso hace que se instituyan una serie de mecanismos de evaluación en las instituciones que producen conocimiento, que lo que hacen es obligar prácticamente a la gente a producir, a satisfacer como la necesidad de producir el número de papers que exige el SNI aunque no sean profundos, aunque sean lo mismo, pero redactado de forma diferente, aunque otras personas ya hayan escrito sobre lo mismo, ¿no? Este, y hay personas que tienen habilidad para hacer eso y entonces avanzan en esas posiciones académicas. Y entonces el conocimiento académico pues también va perdiendo calidad y profundidad por esas razones, ¿no? Rita Segato dice, si yo hubiera tenido que hacer mi carrera académica hoy, no la habría podido hacer, porque para pensar se necesita tiempo, para proponer algo que pueda ser de interés y utilidad para la comunidad se necesita tiempo, pero para cumplir con los requisitos del escalafón no hay tiempo, ¿no? Entonces, y además no hay recursos porque como los recursos son muy limitados, hay que competir por ese escalafón. Y eso no solo afecta a investigadoras, investigadores, también a los mismos docentes, ¿no? También están en esa situación y también afecta a los trabajadores de la salud, ¿no? Igual los protocolos de salud que se adoptan, los instrumentales, los tratamientos, también tienen esta lógica empresarial que va como erosionando el conocimiento in situ, el conocimiento situado lo va erosionando, va haciendo que, digamos, no se aprovechen las habilidades de muchas personas que tienen conocimientos profundos in situ y el conocimiento se va estandarizando y solo responde a la lógica de la evaluación, ¿no? Bueno, ¿qué más? Mm, También necesitamos incluir a los varones en nuestro movimiento. No estoy hablando, por supuesto, de negociar con nuestros agresores, ¿no? Por supuesto que no estoy hablando de eso. Pero eh, creo que ahora, sobre todo, hay un número mayor de varones jóvenes de los que había en mis tiempos, por ejemplo, que es que son, no sé si decir que son aliados del feminismo, ¿no? O sea, sino que comprenden las implicaciones de la patriarcalidad o algunas de las implicaciones de la patriarcalidad, incluso las formas en las que les afecta a ellos, ¿no? Y creo que hay pues muchos varones que están dispuestos pues, a formar un frente común con nosotras y creo que sí es importante y sobre todo en ciertos espacios, por ejemplo, el espacio de la pedagogía, porque ahí pues estamos en la situación en que todas las que somos feministas tenemos estudiantes varones y estudiantes mujeres y estudiantes no binarias y pues no podemos como solo ser maestras para nuestras alumnas, ¿no? Pero además, pues yo he encontrado en mis alumnos, sobre todo en años recientes, sensibilidad, capacidad de comprensión de todas estas implicaciones de la patriarcalidad en la reproducción de las estructuras de dominación. Entonces creo que es importante hacer ahí un acercamiento. Y aquí hago un paréntesis para hablar eh, del el ejemplo del campo de exterminio, los testimonios que han dado, bueno, las mujeres ya veníamos, las feministas, diciendo desde hace tiempo que la masculinidad hegemónica contribuye a reproducir la lógica belicista, la guerra, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver el caso de los campos de exterminio. Y no estoy hablando solo de los testimonios de este caso, sino de varios que hay en ese sitio que les dije
eh, a dónde van los desaparecidos, hay testimonios de diferentes años y coinciden en esto. Secuestran a un gran número de hombres jóvenes. A veces los secuestran con violencia o a veces con engaños de ofertas de trabajo. Y de ese número de hombres secuestrados, el entrenamiento incluye una serie de rituales de masculinidad. Por ejemplo, los que quieran van a tener que pelearse y solo los que ganen van a comer el día de hoy. Es una de las dinámicas que había. Uno de los chavos, un testimonio que leí decía, bueno, después de 2 años de cautiverio, nos dijeron que ya nos iban a dejar ir a visitar a nuestra familia. Pero ya el día que nos iban a dejar, los jefes dijeron, peléense, los que vayan cayendo, a los que vayan cayendo los vamos a matar y los que queden vivos, entonces van a poder ir a visitar a su familia. Y así fue, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que del número de jóvenes secuestrados en esos campamentos, una porción mayoritaria muere dentro del campamento en rituales de masculinidad. No muere en enfrentamientos, ni con otros grupos armados, ni con el ejército. Mueren rituales de masculinidad, rituales de crueldad, rituales de pedagogía de la crueldad, ¿no? Entonces, más allá de que, por supuesto, esto produce grandes traumas en los hombres sobrevivientes, pero además los coloca en un lugar en el que son al mismo tiempo víctimas y victimarios, y entonces, ¿qué vamos a hacer en los procesos de justicia con ellos? Este, pero además, pues están muriendo los hijos y los hermanos y los esposos de muchísimas personas y los padres por esa tontería, ¿no? O sea, por algo que para nosotros no tiene ningún sentido. Entonces, lo que quiero decir es que la necropolítica necesita los rituales de masculinidad violenta para seguir funcionando. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también el capital está interesado en combatir al feminismo. Entonces, necesitamos como, pues, ver cómo le hacemos para reflexionar en la sociedad sobre el papel que está teniendo la masculinidad hegemónica en la muerte de tantas personas y en otro tipo de daños, heridas y daños a la propiedad y, bueno, desplazamiento. En toda la violencia que estamos viviendo, ¿qué papel tiene esa masculinidad hegemónica? Por eso también necesitamos, creo, trabajar con los chicos. Para el caso concreto de la actividad pedagógica, el currículo oculto es el lugar para nosotras, ¿no? Cambiar prácticas de cómo vamos a organizar las actividades en la clase, cómo las vamos a distribuir, dejar de hacer equipos de niños y equipos de niñas, hacer que las niñas pasen y sean las representantes de los equipos o les niñes no binarias, ¿no? Que son violentados por eso, pues también ponerlos en lugar, instituirlos como ayudarles pues a que a que se puedan instituir en comunidad como sujetas, hacer que o invitar, insistir en que nuestras alumnas hablen, porque nuestras alumnas hablan menos que nuestros alumnos. Eh, Sigue siendo importante el frente del Estado, eh, los agenciamientos para políticas públicas feministas siguen siendo importantes. Ese feminismo de Estado es uno de nuestros frentes y no creo que debamos pelearnos con las feministas que están en las instituciones del Estado, porque a veces se les ataca y que por su privilegio salarial, etcétera. Pero ellas están jugando un papel, pues, que a todas nos está ayudando todavía. Y entonces es un frente importante. Eh, Porque además esas políticas, bueno, a ver, otro frente que también está en el Estado es esto de tratar de evitar que la riqueza pública pase a caudales privados.
Actualmente los salarios más altos en la empresa privada se pagan a personas que se encargan de trasladar riqueza pública, de convertir riqueza pública en riqueza privada. Por ejemplo, los departamentos jurídicos que, este, bueno, por ejemplo, que certifican que están cumpliendo con políticas de igualdad o con políticas ambientales, ¿no? Esos departamentos jurídicos tienen salarios muy altos, pero su trabajo es eh, hac- hacer parecer que se cumplen con esos y no, pero la empresa no los cumple, ¿no? Entonces, su trabajo es como legalizar el extractivismo de diversos tipos, ¿no? También creo que es muy importante apoyar a las comunidades que están defendiendo sus territorios, aquellas que todavía tienen territorios comunales, como las comunidades indígenas. Es muy importante que apoyemos, que les apoyemos en sus defensas, porque eso, ¿cómo decirlo? Pues de eso se alimenta, pues, ¿no? E- El, el, el enemigo, pues, de comer territorios y gente de los territorios. Entonces, hay que apoyarlos. Eh, Hay algo interesante. En Estados Unidos, en los últimos tiempos, ha habido un movimiento de sindicalización, donde hay una serie de organizaciones que ayudan a formar sindicatos en las empresas. Y no solo ayudan con la asesoría jurídica, sino con asesoría política, de cómo hablarles a los compañeros para convencerlos de integrarse al sindicato, de cómo manejar la información con recursos humanos, ¿no? O sea, y esas organizaciones están formadas mayoritariamente por mujeres. Las mujeres están sindicalizando a los y las trabajadoras de Estados Unidos en los últimos años, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Y bueno, pues concluyo con la maternidad militante, ¿no? O sea, que creo que también es una aportación importante de las mujeres feministas que están formando hijos e hijas feministas. Bueno, aquí me quedo para poder escucharles un poquito. Muchas gracias, Lemia. Eh, pues está abierto el espacio para lo que quieran preguntar, comentar o dialogar, ¿verdad? Para eso estamos aquí. Nada más abran su micrófono o si gustan levantar la mano o poner algún comentario o pregunta en el chat. Adelante. Ay, hola. Buenas tardes. Sí, bueno, ahorita que comentaba esto de que no podemos como invertir la moneda, ¿no? Me recordó mucho lo que leíamos de Bell Hooks y también lo que ella habla en el libro del deseo de cambiar sobre las nuevas masculinidades. Yo me acuerdo que yo también cuando lo leí, pienso que ciertos, no sé, ciertas ramas, ciertas áreas del movimiento feminista luego se han hecho muy separatistas, ¿no? Y pues igual eso también ayuda al mismo sistema. Entonces, yo también cuando leí esa parte, o sea, eso que decía Bel en el libro de que pues los hombres también tienen que ser incluidos y tomados en cuenta, también como viendo la forma en la que el mismo sistema patriarcal los oprime, se me hizo como muy interesante y sobre todo esta parte de reconocer que pues nos necesitamos como estos vínculos de comunidad, ¿no? Para poder pensar en estas acciones de transformación. Entonces, yo siento que es de lo más importante que tenemos que recuperar ahorita dentro de los movimientos que luego a veces se segregan un poquito o sí, o sea, no sé cómo concebirlo, ¿no? Porque por una parte sí, pues es difícil como esto de convivir con los agresores, pero también luego me ha tocado, ¿no? O sea, de escuchar de mujeres trans que no son admitidas en marchas sí, como situaciones que obviamente sabemos que no representa todo el feminismo, pero sí luego siento que ha ido como socavando un poquito el, el movimiento, que no sé si también es parte
la difusión que se le ha dado, ¿no? O la narrativa que se ha querido manejar para generar esta misma división. Gracias. A propósito de esta división, creo que los capitalistas se dieron cuenta antes que nosotras de la importancia que tiene la organización de la familia, de la sociedad a través de familia nuclear cis heteropatriarcal. Eh, bueno, ya, Silvia Federici lo dice para el caso europeo y para el caso americano, vemos cómo todavía antes de la independencia, por ejemplo, de Guatemala, había mujeres propietarias, ¿no? O sea, desde los principios de la colonia, cuando el sanguinario de Pedro de Alvarado se hizo capitán general de Guatemala, en los registros de quién pagaba tributo había hombres y mujeres. Eso quiere decir que las mujeres tenían acceso a esos bienes, a ese excedente de producción. Ellas lo gestionaban y por eso ellas lo pagaban. Luego, en la época colonial, por supuesto, eran una excepción, pero había mujeres indígenas propietarias. Entonces, y esto se destruye en el periodo republicano independiente. Digamos que pasamos a una etapa de colonialismo republicano y el trabajo en las fincas se organiza con el salario del pater familia, salario solo para el pater familia, y entonces hizo dependientes, mucho más dependientes o a las mujeres, pues que estaban, bueno, las mujeres más pobres de las clases trabajadoras, las dejó totalmente dependientes de los hombres, ¿no? Entonces la familia cis heteropatriarcal ha tenido un papel fundamental en la organización capitalista y esa familia, ese modelo de familia es el que crea como los ideales de qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Entonces, las identidades trans lo que hacen es ¿cómo decirlo? Ponen en entredicho, cuestionan la naturalidad de esa identidad masculina hegemónica y femenina hegemónica. Entonces creo que esa es una de las principales razones por las que eh, pues causan eh, bueno, porque han sido tan combatidas las identidades trans, ¿no? Porque rompen totalmente la lógica de nuestra epistemología de la sexualidad, ¿no? Y del género. Entonces, pues es curioso cómo eh, pues algunos sectores del feminismo adoptan casi el mismo vocabulario de la ideología transgénero cuando la derecha habla de ideología de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, y creo que estos sectores del feminismo en general no tienen como sensibilidad a, a los procesos coloniales, ¿no? Andan por ahí queriendo rescatar a las mujeres de Medio Oriente sin escuchar lo que las mujeres de Medio Oriente tienen que decir acerca de sí mismas, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es una tarea, sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Adelante, aproveche. Hola, bueno, así rápido, más que nada, más que comentar o creo que como siempre, Elenia, aprendo mucho de ti, ¿verdad? Lo que las reflexiones que alcanzas a construir, ¿no? A veces, me abres, ¿no? Otros panoramas.
y creo que nos dejas bastantes puntos de reflexión para este fin de semana largo, ¿no? Y decimos, híjole, qué posibilidades hay, por dónde podemos, llegar y al mismo tiempo, bueno, en un momento sí fue como de cierto modo desalentador, pero al mismo tiempo, no, es que sí, sí está pasando algo, sí se está logrando algo, ¿no? Que a veces no se visibiliza y eso es parte de lo que de pronto nos hace falta, ¿no? Escribir nuestra historia, compartir esas historias y reconocer que realmente está pasando algo, ¿no? Porque muchas veces minimizamos, ay, disculpen el gato, pero minimizamos, ¿no? Lo que hacemos porque en ocasiones como que lo normalizamos, ¿no? Como que sale de alguna manera, no voy a decir que es algo natural porque es parte también de toda los estereotipos y la lógica de pronto de cuidado que tenemos las mujeres, ¿no? Entonces lo naturalizamos porque así somos algunas, no voy a generalizar, pero estamos pensando en esta lógica de cuidar, de, bueno, cómo le hacemos, de la creación de redes, ¿no? Me parece que es más fácil para las mujeres, más que para los hombres en este caso, crear redes de apoyo, incluso esta lógica, ¿no? Que surge luego de las cooperativas, ¿no? Que existen, el intercambio de eh, algo muy que pareciera que no tiene, bueno, que sí es contra el capitalismo, ¿no? De cierto modo, el hecho de que una mujer le comparta la ropa de sus hijos, ¿no? Así de, ah, es que mira, él sí ya no le queda, te la paso, igual y te sirve, ¿no? Esto que se hace, pues es parte, ¿no? Me parece que son estos así como grietas o posibilidades que ya están, pero hace falta tal vez reconocer que es como darle golpecitos, ¿no? A esta lógica, ir cambiándola. Ahora el detalle está en cómo le hacemos para que alcance, ¿no? A otras y otros. Pero sí rescato esto que mencionas, ¿no? Lo que tal vez funciona aquí, no va a funcionar en otras latitudes, ¿no? Porque son condiciones distintas, son necesidades distintas, entonces, no sé, me parece que aquí en Chihuahua se ha avanzado, ya localizándonos, ¿no? Se ha avanzado, sin embargo, pues viene cada vez más fuerte el Estado, bueno, en este caso, el panismo, prianismo, no sé ya ni cómo llamarle porque no sé si vieron, ¿no? Lo del aborto, o sea, me parece no sé qué reacción tener al respecto, pero no sé, cada vez nos golpean y luego avanzamos y nos llegan por otro lado, ¿no? Pero pues ya para terminar, Lenia, muchas gracias. Ojalá y se dieran más espacios como estos, ya no así virtuales, ya aquí, físicamente. Pero bueno, hay que aprovechar la virtualidad, ¿no? Muchas gracias, Lenia. No, al contrario, al contrario, gracias a ustedes. Aquí hay un mensaje de Irma, no sé si lo estés checando ahí, Leña. Sí, no sé si todas lo puedan ahí leer. Eh, sí, bueno, el movimiento feminista es un movimiento internacional. eh, y este asunto de las comunidades de cuidado eh, bueno, la noción de cuidado está pues como mm, acomodada en el mapa semántico, pues del lado de lo femenino, en el sentido de que probablemente a muchos hombres les parecería algo irrelevante andar pensando en el cuidado cuando, como parte del programa, digamos, por ejemplo, del partido, ¿no? Del partido, este, pero creo que también, pues por eso necesitamos
pensar con ellos, ¿no? Porque pues finalmente el cuidado es la reproducción de la vida o sea, de la vida no en un sentido de homeostasis de los organismos, ¿no? Sino de la red de interdependencias de todos los seres vivos, pero de la vida humana. La vida humana no es solo homeostasis, la vida humana es sociedad, la vida humana es creación. La vida humana es organización de grandes o pues sí, de grupos grandes de personas para crear cosas que no se pueden crear en lo individual, ¿no? El mundo lo hemos hecho nosotros, este mundo con todas esas maravillas tecnológicas, arquitectónicas, lo hemos hecho las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, el cuidado es el cuidado de esa vida, de todas esas posibilidades. Eh, y bueno, pues creo que, bueno, y creo que ya hay, por ejemplo, también los laboristas argentinos por ahí andan planteando, hay que actualizar la teoría del valor de Marx y hay que meter el tiempo en esa teoría, ¿no? Porque plantear la explotación solo en términos de cuánto valor de mercado se extrae o nos expropia el patrón, eh, pues es como decir las cosas en el lenguaje del patrón, pero en el lenguaje de nosotros, ¿cuánto tiempo nos va a costar poder comprar el bien que a lo mejor nosotros mismos producimos ahí en la fábrica, pero nos cuesta mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo que no podemos dedicar a cosas que nos gustarían más? Y con el desarrollo de la tecnología actual, en realidad todos podríamos vivir mucho mejor y trabajar menos, ¿no? Si no estuviera en manos de las oligarquías capitalistas. Entonces, pues sí, el cuidado tiene que entrar ya en la teorización del capitalismo. Y aquí la Bueno, nueva escuela mexicana, a propósito de esto, está en un dilema con esto de la prueba PISA que se va a volver a... Es una contradicción mayúscula porque nos mete otra vez en esa lógica empresarial que es de la que estamos tratando de salir. Pero bueno, todos los lugares y todos los proyectos son espacio de tensión, ¿no? Espacio de disputa. Ok, así que... pues sí. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo al respecto? Bueno, pues como siempre, un análisis muy amplio y mucho más allá de lo que por lo regular uno alcanza a vislumbrar, ¿no? Esto tiene los análisis que realiza Lenia, siempre logra conectar puntos en latitudes que uno ni se imagina, ¿no? Que están sucediendo estas cosas. Pero lo interesante es que, pues además de la perspectiva tan amplia, pues también nos trae esas experiencias alternativas que nos permiten vislumbrar una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de avance, una posibilidad de pues de eso, ¿no? Del inédito viable que decía Freire y construir un algo distinto, ¿no? No es la idea regresar a nada, sino avanzar desde una mirada pues más humana y construir algo diferente y que sea mejor para todos y todes nosotros. Bueno, Y si me permiten nada más decir una claro que última cosa, las únicas comunidades que están construyendo una sociedad comunal y una economía comunal, pues son, por ejemplo, estos proyectos como el zapatismo, como el comunalismo kurdo. Y entonces creo que muchos queremos ir para allá, o sea, a lo comunal, ¿no?
Entonces, tendría que ser nuestra prioridad proteger a esos proyectos de los ataques que están sufriendo, pues, por parte de tanto de los extractivistas como de los colonialistas, pues, militaristas que los andan ahí genocidiando, ¿no? Entonces creo, y es pues interesante tomar en cuenta que esos proyectos se han planteado desde el principio construir su nueva sociedad de forma eh, aboliendo pues la jerarquía de género e incluyendo pues como la flexibilidad de expresiones de género también, tanto zapatistas como kurdos y kurdas. Este, también habría que apuntar que las kurdas pues lo han hecho con Kalashnikov en la mano, pero no sé si eso va a ser necesario, pero bueno, o sea, eso que es una prioridad proteger esos proyectos, esas utopías presentes que se están construyendo y también son utopías no patriarcales. Y bueno, en las próximas conferencias vamos a ver experiencias mucho más aterrizadas. Y eso también va a ser interesante. Gracias. Ya me callo. Bueno, pues pues muchas gracias, Lenia, por esto que nos has compartido y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esperemos contar también con su atención en las próximas actividades. Mañana a las 10 de la mañana tenemos por ahí una conversación muy interesante, así que pues no se la pierdan. Todo está ahí en en la página del IPEC para que se puedan conectar sin problema. Pues un abrazo a todas. Muchas gracias, Lenia, de nuevo. Y pues nos seguiremos viendo en el camino. Espero. Cuídense mucho y hasta luego. Bye. Gracias.